Hola a todos. Bien, pues nada, hoy tenemos el análisis de un libro. Hacía ya un tiempecito que no hacía ninguno. Y este está bastante divertido. Es un libro sobre filosofía, como todos los que hace Michel Onfray. Evidentemente es un filósofo, básicamente. Así que, digo básicamente porque también sale por la tele, sobre todo en Francia, haciendo análisis de la actualidad, y entonces se convierte un poco como una especie de periodista. Pero bueno, básicamente se puede decir que es un profesor de filosofía, ante todo, y también un filósofo porque intenta, al menos, o ha intentado, pues, producir filosofía propia, ¿no? Cosa que no es poco importante, ¿no? Este libro en concreto, Las avalanchas de Sils Maria, Geología de Friedrich Nietzsche, evidentemente no es un libro de filosofía propio al uso suyo, sino que es un análisis y es bueno, básicamente todos los que conocéis a Michel Onfray sabéis que está obsesionado con Friedrich Nietzsche y su filosofía. Es una de las cosas que más le gustan, ¿no? Es uno de los autores que más le gustan y los que más ha estudiado. Yo diría que su tesis la hizo sobre él. Entonces, pues tiene un apego, ¿no? con ese filósofo. Y este libro, concretamente, él va a las avalanchas de Sils Maria. Sils Maria es un lugar pequeñito de Suiza, donde se alojaba, o donde se alojó durante 7 u 8 veranos seguidos, Friedrich Nietzsche. Fue como una especie de retiro espiritual que tuvo el filósofo, donde redactó una de sus obras maestras, no sé cuál exactamente ahora, a lo largo del análisis supongo que irá saliendo, porque tengo varias anotaciones, como siempre. Y nada, digamos que... Bebo un poquito de agua. Digamos que, Friedrich Nietzsche hizo ahí pues buena parte de su obra y bueno, reflexionó mucho y fue un lugar muy querido por él, y Michel Onfray pues bueno, pues tenía la teoría de que yendo al sitio donde un filósofo, digamos, ha estado, ¿no? Uno se puede inspirar no solamente de lo que ha escrito y la filosofía pura y un análisis, digamos, de oficina, sino que haciendo también esa especie de recorrido, pisando por donde él ha pisado y viviendo donde él ha vivido, respirando el ambiente donde estuvo este filósofo, uno puede, aparte, conocer lo humano profundamente del filósofo, y dice que conociendo la parte humana del personaje, uno puede entender todavía mejor su obra, ¿no? Es una teoría muy de él, que supongo que no es el único que lo ha pensado ni el único que lo cree, pero me refiero que yo al menos últimamente no lo había oído nunca decir o explicitar a nadie de una forma tan contundente. Entonces, digamos que tenemos a Michel Onfray yendo al Sils Maria, y desde ahí escribe ese pequeño libro que está totalmente dedicado a Friedrich Nietzsche, pero con un enfoque mucho más original, en el aspecto de que realmente analiza su estancia en Sils Maria, sobre todo, donde hay la casa donde se alojó, se ha convertido en una casa museo, y se pueden ver pequeños escritos de él, incluso en la mesa donde escribía se ven como grafitis, como cosas que él iba escribiendo, como rasguños, bueno, en fin, una serie de cosas en su mesa de trabajo de madera. Y luego también se pueden ver todavía, dicen que restaurado, pero manteniendo su posición original, pues alguna cosa que él iba colgando por las paredes y alguna historia por el estilo. A saber lo que hay de verdad, lo que hay de añadido, pero bueno, el caso es que, digamos, hay supuestamente cosas auténticamente de Friedrich Nietzsche en esa casa, que es una casa museo, y cualquier de vosotros que esté interesado en Friedrich Nietzsche, pues es probablemente un destino bastante atractivo y bastante curioso. Bien, una vez dicho esto, Michel Onfray en la página 12 ya de este libro nos deja muy claro cómo va a enfocar el tema, ¿no? Ahí, por ejemplo, os da una pincelada de lo que cree que motivó a Friedrich Nietzsche a escribir filosofía, ¿no? Y dice que, en general, no solamente para él, sino que en general todo filósofo, toda persona que al final acaba escribiendo
tratado, ensayito o lo que fuera de filosofía, son personas que desde pequeñito tienen ese afán de conocer, este hambre de colmar vacíos, esta rebeldía de no conformarse con digamos, con lo que le dicen, ¿no? Los mayores, los libros, etcétera. Y si hay algún vacío que colmar, pues la obsesión de querer colmarlo, ¿no? Y esta es un poco la motivación que le mueve a Friedrich Nietzsche, y dice que primero viene esa motivación innata, probablemente en muchas ocasiones, de verdadera motivación, porque aunque tú seas una persona que haya vivido en un entorno académico, porque tus padres lo son, etcétera, puede ser que no nazca una motivación extra de conocimiento en ti, ¿no? Y que a veces surge en el más inesperado lugar, y a veces también puede dar la coincidencia de proceder de una familia académica y además tener esa hambre de conocimiento, ¿no? Como le pasó a Albert Einstein, por ejemplo, pienso, ¿no? Que es una persona que ya venía de gente culta y él fue un paso más allá que sus padres todavía, ¿no? Por lo tanto, digamos que sobre todo dice que la biblioteca viene después, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice: primero es el hambre de conocer, luego la biblioteca, ¿vale? Poniendo el orden al revés de lo que mucha gente dice, ¿no? Que primero hay que leer y luego con el leer viene el hambre de conocer. Él dice que no, esto es innato, y el que tiene realmente ganas de conocer va a la biblioteca atraído como si fuera un pequeño, eso es cosecha propia mía, ¿eh? Una lucierna a la luz, ¿no? La biblioteca es el segundo paso, no el primero, ¿no? A alguien que es auténticamente filósofo, al que quiere conocer, que quiere colmar vacíos, ¿no? Y eso me ha parecido muy bonito. En la página 31 ya nos encontramos con el aspecto que más destaca de Friedrich Nietzsche, que es su aspecto, digamos, profético, ¿no? Porque más que un filósofo parecía más un profeta, ¿no? Y en la página 31 da una pequeña pincelada, la estoy buscando, de hecho, da una pequeña pincelada de por qué cree que es así, ¿no? Entonces, digamos que, claro, el oficio de razonar, él pone que el oficio de razonar, digamos, necesita una cierta propensión a lo profético, ¿no? Porque realmente, para uno razonar hasta el final de las consecuencias, hasta sus últimas consecuencias, tiene que ser un poco, tener esa alma de profeta, ¿no? De querer también dar luz y repartir el conocimiento entre sus semejantes, del que cree haber alcanzado. Tienes que tener un poquito esa casi infantil ganas de ser el que conoce, el que rompe la llave, el que rompe la cerradura, el que encuentra el saber supremo, ¿no? Y esto yo comparto con él esta reflexión, la verdad, me parece muy interesante. En la página 33 ya vamos a un pasaje que habla de conocer con todo el cuerpo. Eso me pareció también algo bastante curioso, porque justamente esto ahí, digamos, redunda en por qué fue Asís María, ¿no? Porque dice que el conocer no puede ser solo por los libros, ¿no? Y solo por un ejercicio intelectual, sino que uno conoce con todo su cuerpo, ¿no? Y eso es muy materialista y está muy bien, porque es verdad que sin un cuerpo, digamos, en el cual pensar, tampoco se puede producir ningún pensamiento. Por lo tanto, es bastante importante pensar con todo su cuerpo, ¿no? Y no tener miedo a disfrutar de su cuerpo o a padecerlo, y con ello jugar para pensar, ¿no? Y esto está muy bien. Él lo refleja diciendo: para Nietzsche toda filosofía es la confesión autobiográfica de un cuerpo. Ahora bien, a ojos de un funcionario de la disciplina, por lo tanto un profe, por ejemplo, lo que sea, de un académico, de un profesor, de un investigador pagado por el contribuyente para que busque más que para que encuentre, esta verdad pone bajo un foco crudo y cruel su vida de chupatintas, cosa que los relega lejos de la disciplina. ¿Cómo iban a consentir, por consiguiente, una tesis semejante? O sea, que dice que Nietzsche es un filósofo muy denostado por la academia, porque, claro, tiene unas tesis que chocan frontalmente con muchos, como dice él, académicos, profesores, que no son meros chupatintas y mera gente que lo único que hace es básicamente bucear en los libros de filosofía que otros han escrito, hacerse muy cultos y muy buenos en poder citar
libros y libros, y pasajes de libros, pero sin tener una realmente conciencia filosófica, ¿no? Verdadera, ¿no? Lo cual también suscribo a pies juntillas, ¿no? En la página 36 pone un ejemplo muy curioso también de la vida de las hormigas. Bueno, yo creo que voy a leer el pasaje porque es una cosa bastante curiosa. Había algo relacionado con las hormigas, pongo en mi nota. A ver. Este infinitamente pequeño cuenta que su contrapunto, lo infinitamente grande, de rodillas inclinado sobre el suelo, quien quiera que observe las hormigas, es a su vez un insecto para las montañas. Desde el instante en que uno lo siente y lo experimenta, se lo dice a sí mismo. Siente que se nombra lo sublime a partir de lo longuino. Sils es un lugar formidable para experimentarlo. El trayecto entre el reino microscópico entre el microcósmico y microscópico de los insectos y el reino de lo macroscópico y macrocósmico de las montañas se efectúa con una velocidad que clava al sujeto en el suelo para devolverle su tamaño real. O sea, es un poco siguiendo experimentar con el cuerpo, con las sensaciones, ¿no? Lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño, claro, depende la perspectiva y la escala que escojas, ¿no? Luego en la página 42 tenemos la función de chamán también, ¿no? De Friedrich Nietzsche y de cualquier filósofo moderno, ¿no? Él aboga porque un filósofo moderno tiene que tender o tiene que aspirar a ser también un chamán para su pueblo, ¿no? Entonces pone aquí, cada geología tiene su pensador, pero en el origen todos fueron chamanes. Lo que siguió siendo Nietzsche, ¿qué es? Un chamán. Un filósofo de cuando aún no existía ese nombre. ¿Qué es un chamán? Un filósofo de cuando aún no existía ese nombre. Y ahí está la clave de su pensamiento. Campesino, pescador, sacerdote, sabio, cazador, recolector, guerrero, poeta. Habla el idioma de la luna y del sol, de las montañas y de los animales, de las flores y de los cursos fluviales. Les habla para obtener de ellos la única cosa que vale algo en ese mísero mundo, la vida, la continuación y la continuidad de la vida, la supervivencia, la propagación de la vida, la reproducción de la vida y en consecuencia la lucha contra todo lo que se cruza en la vida y que recibe el nombre de muerte. Aquí tenemos un pasaje realmente interesante, muy bonito, en el cual sigue ahondando pues en esa sensación que hay que siempre vivir la filosofía con todas las sensaciones que puede dar tu cuerpo, ¿no? Y tus emociones. Por lo tanto, me parece muy bello. Luego tenemos la página 48-49, donde incide en lo presocrático, en que Nietzsche era básicamente un presocrático, y hay una serie de pasajes que lo certifican, y bueno, podemos leer, por ejemplo, uno, no voy a leerlo todo porque si no sería largo, pero bueno, un pequeño aperitivo. Pero, ¿qué es ser moderno? Dejemos a Rimbaud, que ha abandonado la Europa de viejos parapetos por la quemadura del sol africano de la región de Harar, y planteándome la cuestión a Nietzsche. Planteándole la cuestión a Nietzsche, en aquella época para él ser moderno es ser griego, y no cualquier griego, un griego de antes de Sócrates, o sea, un presocrático, culpable de iniciar la decadencia con su religión de la razón y la dialéctica. Culpa a Sócrates de empezar, digamos, una cierta decadencia, porque ya sabéis que Nietzsche lo que odia es lo judeocristiano, y para él lo judeocristiano empieza con Sócrates, ¿no? Y con Platón. Culpable de iniciar la decadencia con su religión de la razón y la dialéctica. Dicho de otra manera, con su odio y su desprecio a la vida, Sócrates es un Jesús griego, un Sócrates judío. O sea, un Jesús amo la paz, ¿no? Y con eso yo creo que ya, con ese pasaje ya habéis visto un poco de qué va ese pasaje de Nietzsche, que es muy interesante porque ahí el principio de las muchas confusiones que ha habido con Nietzsche, del cual habla sin parar en el libro, sobre todo en los pasajes que vamos a estudiar siguientes, es que todas esas frases tan contundentes muchas veces han llevado a querer hacerle, digamos, el padre del nazismo, cuando fue la hermana la que fue nazi, no él. Y la hermana es la que realmente pervirtió los textos de Nietzsche, ¿no? Nietzsche era un loco, un poeta, un profeta, un lírico, y realmente creía de forma auténtica en lo que decía, y realmente era una cosa que él iba realmente a lo presocrático, a lo pero no como Rousseau, no halaga al hombre salvaje, halaga, digamos, a esa antes de
esa que él identifica como la perversión, digamos, de empezar a hablar de mente y cuerpo, de separar la mente del cuerpo. A eso se refiere Nietzsche, ¿no? A que hay que recobrar la unidad y desde esta unidad volver a crear un hombre nuevo. Y él cree que si volvemos a la unidad, si nos dejamos de separaciones, mataremos a Dios, a ese Dios imaginario que, según su filosofía, los hombres han inventado separando mente y cuerpo, y ya no habrá arriba y abajo y solo existirá pues lo que hay en la tierra, ¿no? Lo cual también es muy muy alemán, ¿no? Muy hijo de su tiempo y de su país y de esa decisión del cristianismo que es el protestantismo, ¿no? Por otra parte, ¿no? Página 62. Página 62, nos pasamos de la página 62-63, donde ahí ya empieza a explicar lo que es la famosa muerte de Dios, el significado que Nietzsche le da, mezcla con los estoicos, dice que Nietzsche está muy influido por los estoicos. Certificar la muerte de Dios es confirmar, pues eso, lo que le explicaba justo en el pasaje anterior yo, es certificar eso, ¿no? Que se acabó la división entre mente y cuerpo, ¿no? Se acabó el ser un hombre dividido, sino que hay que volver a la unidad. Y Nietzsche, digamos, ahí, digamos, mentando tanto a Dios y bueno, hace un poco como de, bueno, como lo que es de chamán y entonces de alguna forma nos quiere digamos, combinar a eso, ¿no? A crear un hombre nuevo, pero no a la imagen nazi y tal que luego recogieron ellos, sino a la imagen de un estoico, ¿no? Según las reflexiones las reflexiones, digamos, de Onfray, ¿no? En este pasaje, ¿no? Sueño del poeta, en fin, es toda la lírica de lo que quiere decir la muerte de Dios en Nietzsche. Pasaremos a la página 72-73 y ahí ahonda en la voluntad de poder, que también es otra cosa que ha llevado a muchas confusiones, ¿no? La voluntad de poder de la forma que él lo plantea. Ahí mete también a Deleuze, porque dice que Deleuze es uno de los que más ha pervertido esa voluntad de poder, porque para Onfray, que ahí yo encuentro que también, cuando tienes que dar tantas explicaciones, porque a lo mejor tampoco acierta de todo Onfray, pero bueno, vamos a dejar que digamos, no le vamos a criticar ahora a Onfray, que no es el podcast, pero sí que es verdad que le da muchas vueltas para explicarlo. Yo no digo que Deleuze tenga razón, ni mucho menos, porque Deleuze a mí me parece además un filósofo bastante lamentable en muchos aspectos. No digo que no tengan sus aciertos, como todos, pero hay muchas cosas que no me gustan. Y entre ellas supongo que estaba equivocado también en el análisis de Nietzsche y la voluntad de poder, y que Onfray está más cerca de la verdad, ¿no? Pero digamos que hay una explicación realmente muy enrevesada, pero en definitiva dice que Deleuze se equivocó porque pensaba que esa voluntad de poder era la que liberaba al hombre en el sentido de que le autorizaba a hacer cualquier cosa, ¿no? Que el hombre era un ser totalmente libre y que le autorizaba a hacer cualquier cosa. Y dice que Nietzsche no es exactamente lo que quiso decir, sino que Nietzsche le daba un significado más monista y más estoico, y que era simplemente como al revés, la rendición del hombre ante la naturaleza y saber que sí, tiene una voluntad de poder, pero que su voluntad de poder es siempre la del cipo matador, ¿no? Es siempre el mismo ejemplo de siempre de Onfray. Es que la vida se abre paso sí o sí. Y esa es la voluntad de poder real que Nietzsche quiere expresar, ¿no? Que la vida es más fuerte que cualquier otra cosa y que la voluntad de poder que tiene la vida se manifiesta en muchísimos aspectos, y en el hombre pues lo mismo, ¿no? Lo que predomina es la voluntad de poder, o sea, la naturaleza en el hombre, no tanto su aspecto intelectual, esa división entre mente y cuerpo, etcétera, ¿no? Y se queja de que Deleuze, sin embargo, aprovecha esto para ideas libertinas que nada tienen que ver con lo que quería transmitir Nietzsche. Página 78. La fe cristiana judía, el Islam, castiga la autonomía del hombre. Esto fue aliada del poder Roma, Arabia Saudita, etcétera. Bueno, en fin, ahí pues nos hace ver como que lo que ya es una cosa que todo filósofo, digamos, materialista sabemos desde hace mucho tiempo, que la religión se ha aliado con el poder siempre, ¿no? Y de alguna forma
siempre les ha dicho a los hombres que, digamos, su gozo y su placer vendrá tras su muerte, no en esta tierra, ¿no? En esta tierra ellos no tienen que gozar, no tienen que tener placeres, tienen que tener un montón de restricciones morales, menos la restricción de matar cuando se lo diga la Iglesia o cuando se lo diga el Corán o cuando se lo diga, digamos, cualquier religión. Ahí no hay restricción moral. Cuando te diga tu Dios mata, o sea, tu cura más que tu Dios, o tu iglesia, tu mezquita, lo que sea, cuando te ordenen matar hay una restricción moral. Pero luego para la vida del día a día, cotidiana, hay un montón de restricciones morales que, curiosamente, los jerarcas de esas iglesias, de estos mezquitas y tal, ellos no cumplen. O sea, ellos tienen una libertad total y gozan de todos los placeres de la vida de forma abundante, pero le dicen a sus súbditos que no lo hagan, ¿no? Y eso es una cosa que él remarca aquí. Luego, en la página 91, saltamos a... ¿A qué saltamos? Eso me gustaría saber a mí. Página 91 nos vamos ya... ¿A qué? Halaga el nihilismo nietzscheano como un remedio contra el fascismo, el hombre nuevo, etc. O sea, él dice que ahí hay otro error. Ahí hay otro error que la hermana de Nietzsche ahondó y muchos pseudo-nietzscheanos, según él, también ahondan, es en pensar que el hombre nuevo que Nietzsche pregonaba, después de la muerte de Dios, era algo parecido a lo que quisieron hacer los comunistas y los fascistas. Y él dice que no, que en absoluto. El hombre nuevo, él se refería a un hombre, eso una vez más, como os he explicado en anteriores párrafos, un hombre que, de alguna forma o de otra, vuelve a unificarse, vuelve a ser uno con la naturaleza y vuelve a creer en la fuerza de la naturaleza. Y vuelve a ser, digamos, como más noble, como más autónomo, pero en el sentido de una persona más íntegra y más fundida con la vida, no separada de la vida y de la naturaleza con ese pensamiento abstracto o pseudo-abstracto, de dividir, pues eso, el alma por una parte o la conciencia por una parte, el alma y el cuerpo por otra, ¿no? Que es un poco el truco que todas las religiones, todas, han hecho, incluido el budismo, han hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Esa división, ese cortar, ¿no? Y él, como buen monista y como buen materialista, pues ahí sí que coincide con Spinoza, por ejemplo, totalmente, pues no quiere ese corte porque dice que es el principio de todas las perversiones. Y ese es el sentido nihilista del nihilismo de Nietzsche, no es un nihilismo de hay que crear un hombre nuevo y hay que tirar todo lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? O sea, no es un nihilismo destructor, sino que es constructor. Y luego ya pasamos a la página 101, hay un pequeño lío con Deleuze, con la voluntad de poder, otra vez más, se mete otra vez con el tema de Deleuze, lo podéis leer, es interesante. Yo voy a pasar rápido sobre esto porque ya he hablado antes y es un remachaque sobre lo mismo. En la página 104, sin embargo, ya encontramos la explicación del eterno retorno. Y ahí sí que están los estoicos, en una continua entropía y vuelta a lo mismo, etcétera. Bueno, ahí lo ligo yo un poco con la India. A ver, es que digamos que según Onfray, Nietzsche se basa totalmente en los estoicos, ¿no? Para el tema del eterno retorno, que es un tema también que daba mucha interpretación, ¿no? Si es el eterno retorno como tal, lo que quiere decir Nietzsche, o si es un eterno retorno, digamos, en el sentido de que la vida se perpetúa siempre, una y otra vez, y más o menos se acaban produciendo las mismas cosas siempre. Es decir, si lo llevamos hasta la última consecuencia, según los estoicos y algunos filósofos griegos del estoicismo, si ellos creen que el universo es cíclico, ¿no? Ahí se une mucho con la visión oriental india, ¿no? De la vida, ¿no? Que es un círculo. Entonces dicen que el universo, lo macro, es exactamente igual que lo micro, y lo macro, digamos, lo que hace es repetirse una y otra vez, es decir, que el universo se expande, entra en entropía, se reduce, que eso puede coincidir bastante con el Big Bang, de hecho, se reduce a su mínima expresión, vuelve a expandirse y así como un latido, ¿no? Total, o sea, el espacio-tiempo se encoge y se expande una y otra vez. Y dicen, según los estoicos, que eso es una cosa que la ciencia de hoy en día está intentando averiguar, etcétera, que todavía no hay nada, digamos, escrito sobre esto. Dicen que los estoicos decían que además se volvía a rehacer siempre exactamente lo mismo y que volvieran a nacer las mismas personas,
el mismo orden histórico, cronológico, etc., etc., ¿no? Y ahí es donde Nietzsche, pues, sí, él piensa en lo mismo, piensa como ellos, piensa que esto se produce así una y otra vez y que uno nace una y otra vez y que menos mal que no hay memoria de ello, porque si no sería un sufrimiento continuo para todas las personas que nacieran, porque sabrían exactamente su destino, cómo van a acabar, etcétera, etcétera. Entonces que la naturaleza ha hecho, digamos, un buen trabajo en el sentido de que nos ofrece como curación la amnesia, ¿no? Y no podemos recordar pues nuestras vidas pasadas y lo que va a ocurrir en nuestra vida, por lo tanto, actual. Bueno, es más que discutible todo eso, pero bueno, en fin, es el significado que él le dio al eterno retorno, ¿no? Y él lo deja claro en esas páginas. En página 109, en la página 109, tenemos, ¿qué tenemos? La enésima justificación del no del nazismo de Nietzsche. El significado del superhombre no es el hombre ario nuevo, contrapuesto al judeocristiano, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se repite un poco lo que ya os he explicado, ¿no? Si queréis os leo un poquito el pasaje para que quede aún más claro y ya más atado, pero es lo mismo, ya veréis. El libro se parece a estas obras publicadas a cuenta del autor que disparan en todas direcciones. No están construidas citas de manera compulsiva y completamente fuera de contexto a fin de legitimar el discurso delirante de autores canónicos. Aquí un odio antisemita y un proyecto racista pagano para Nietzsche evidentemente no habría respaldado, pero bastó que Nietzsche no habría respaldado, pero bastó que esa camarilla neopagana a la que Hitler se oponía porque era católico. He aquí por qué el Vaticano incluye el libro de Rosenberg en el índice, pero no el de Hitler. Se apodera del filósofo para ensuciarlo por los restos. El superhombre no podía ser una figura del resentimiento contra lo que es exactamente lo contrario, es una figura de la aceptación de lo que es. No es una figura reactiva, sino una figura activa. Bueno, se ve que había un tal Rosenberg que hizo un libro donde el superhombre le daba el significado que a Hitler le gustaba, ¿no? Del ario, etcétera, el hombre nuevo, y bueno, y él por unísima vez lo desmiente, etcétera, con ese pasaje y con otros más, ¿no? En la página 110 vuelve al ataque, explica quién es Nietzsche para poder entender cómo es imposible que Nietzsche hubiera respaldado jamás unas teorías de ese estilo. Y dice así: el error consiste al leerlo en abandonar el terreno de la ontología para instalarse en el de la política, o en el de la sociedad, o el de la sociología. Ya ni hablemos de colocarlo en el terreno de la moral. Nietzsche está en el epicentro de la realidad, más allá del bien y del mal, más allá de lo justo y lo injusto, más allá de lo bueno y lo malo, más allá del pareceres y juicios, en el aquí y en el ahora, de los hechos que son variaciones sobre el tema de la voluntad de poder, que es todo. O sea que queda claro para él que Nietzsche no podía estar implicado en todo ese tipo de historias. En la página 113, otra vez ahonda un poquito en explicar lo que es el superhombre a través de mitos griegos, presocráticos, etcétera. Por ejemplo, el superhombre está por llegar, nos dice el filósofo. Se hace un retrato de él en Así habló Zaratustra. Una vez más nos lo encontramos haciendo concesiones al lirismo, la alegoría, la metáfora, el símbolo. No siempre es fácil obtener una descripción clara, porque los excesos que cometía Nietzsche siempre eran como demasiado lirismo, ¿no?, en sus textos. Hegel, que cree producir la razón de la historia cuando es ella quien lo produce a él por medio de triquiñuelas, entonces el superhombre es una especie de hombre perfeccionado, aumentado, afinado, que se aproxima a los dioses del politeísmo griego. Y así continúa: el hombre se encuentra actualmente entre su pasado, la bestia, su porvenir, lo superhumano. Darwin dijo todo lo que habría que saber de este hombre fruto de la evolución de un mono. Nietzsche, por su parte, dice todo lo que hay que saber de este hombre al que hay que superar y de cómo ir más allá de él. Zaratustra lo enseña, y hay un pasaje de Zaratustra que es bonito de leer. O sea, ahonda de más y más del significado del superhombre para Nietzsche, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que con lo que le colocan por ahí, ¿no? Hay que entender que Nietzsche es un hombre de su tiempo, y en su tiempo la gente que se formaba, que tenía la suerte de formarse, que eran muy pocos, formarse intelectualmente, de forma académica y erudita, bebían muchísimo de los griegos y del neoclasicismo, digamos, eran gente neoclásica y que bebían de una enseñanza muy, digamos, muy
muy estructurada y muy clásica. Entonces, claro, no os debe extrañar que se refería tanto a los griegos, a los presocráticos, etcétera, porque antiguamente era bastante normal y común. Hoy en día ya sé que los colegios han eliminado totalmente ese tipo de estudios y nadie sabe nada, ¿no? Apenas saben Sócrates y Platón, sí que se sigue estudiando un poquito, así de refilón, pero si luego no haces una carrera de filosofía, la verdad es que los presocráticos se los saltan, etcétera, etcétera, y casi nadie entiende nada ni sabe nada de ese tipo de historias. Pero realmente es la cuna de nuestra civilización, por lo tanto, la gente culta de antes sí que sabía todo ese tipo de cosas y las utilizaban, claro. La página 116, contra el igualitarismo, travesti de la venganza y mezquinos, mediocres, etcétera. Bueno, ahí hay un pasaje también muy duro, pero muy cierto, sobre el odio que tiene al igualitarismo comunista también, del cual dice que Nietzsche jamás habría tampoco suscrito, porque lo ve como la venganza del mediocre, ¿no? Más que una nueva teoría, unas verdaderas ganas de que toda la gente sea igualar a todo el mundo, porque claro, si fuera que el comunismo hubiera intentado igualar a la gente para arriba, que algo se intentó con la cultura, sobre todo en Rusia, porque sí que es verdad que les enseñaba mucha clásica, mucho ballet, mucho ajedrez, bueno, en fin. Si es verdad que al pueblo, digamos, les intentó igualar un poquito por lo alto, algunas partes del comunismo, la mayor parte del tiempo no era igualar por lo alto, sino que era igualar por lo bajo. Eso va a empezar. Y es verdad que había mucha venganza en el comunismo, mucha venganza de mediocres, de mezquinos, contra gente que realmente era valiosa, ¿no? Vamos a mirar los Khmeres rojos en Myanmar, ¿no? En la antigua Birmania. Yo diría que era ahí, ¿no? O en Laos. Bueno, en fin. En esa parte de Indochina se produjeron la famosa revolución de los Khmeres rojos, y ese mediocre, que era, no me acuerdo cómo se llamaba el líder, lo he sabido siempre, pero ahora se me escapa, mandaba a ejecutar gente solamente por llevar gafas de leer. Es decir, si tú llevabas gafas de leer, ya se suponía que eras un intelectual y te ejecutaban. O sea, quiero decir, o te mandaban a trabajos forzados, ¿no? O sea, que había mucho de venganza de los mediocres, de los incultos, contra la gente que es culta, que normalmente suele tener una cierta tendencia a la excelencia, ¿no? Y en eso pues le tengo que dar la razón, ¿no? Hay mucho de ello en el comunismo actual y en el antiguo, es decir, hay mucho de querer siempre igualar a la gente en lo bajo y de odiar al excelso, ¿no? 118 culmina la explicación de qué es Dios para Nietzsche. Bueno, podemos leerlo, quizás es interesante. Para los estoicos, la naturaleza, Dios, Zeus, la virtud son la misma cosa. A lo que podríamos añadir, la naturaleza, que es la virtud del superhombre, es una especie de Zeus que lleva por nombre voluntad de poder, un Dios pagano, puramente inmanente, un absoluto trascendente, jamás separado del mundo, ya que coincide con él y él le da su ser. Un Dios aquí y ahora, que no tiene ni del deseo del nombre de Dios. Esta fuerza que es y hace la naturaleza, que la crea, al crearla y crearse al mismo tiempo, impone su ley, y el sabio consciente sabe que no sirve de nada querer otra cosa que el querer que nos quiere, y que el sumum de la sabiduría es precisamente querer el querer que nos quiere. Y aquí el imperativo categórico nietzscheano constituye el superestoicismo por sí solo y una moral para nuestros tiempos nihilistas. Bueno, uno lo puede compartir o no compartir, pero esa es la explicación de Dios, que se parece mucho por otra parte, al Dios spinoziano, con toques líricos y con toques poéticos, pero yo encuentro que se parece mucho, porque es un Dios, al fin y al cabo, pues coincidente con la naturaleza, ¿no? O sea que, de alguna forma, lo que nos viene a explicar Spinoza y Nietzsche es que le llamamos Dios a lo que ya es, o sea, a la naturaleza, al cosmos, a todo, a lo que nos abarca, al continente, digamos. El contenido que podemos ser nosotros, los planetas y muchísimas cosas más, le llamamos Dios al continente, de alguna forma. 129, leer como una vaca. Bueno, luego su teoría de leer como una vaca. Él dice que hay toda una teoría de que dice que también él no se entiende a Nietzsche porque la gente no se toma el tiempo de leer, de releer y de masticar bien los pensamientos y la sabiduría, etcétera. Y para volverse sabio hay que, según él, repensar lo que se ha leído
y solo después puede uno regurgitar, igual que una vaca, ¿no? Después de haber pasado por 4 o 5 estómagos, pues de alguna forma algo interesante, ¿no? Que en el caso de la vaca es una mierda que se puede hacer servir de compost, pero bueno, en el caso nuestro puede ser un pensamiento interesante. Luego en la página 130 resume bien entendido el ego, bien entendido de Nietzsche. Bueno, hay como una serie de cartas, de misivas que se envían. A ver. Nietzsche escribe: en cuanto a mi Zaratustra, no disto mucho de creer que es la obra más profunda que existe en lengua alemana. Sí, el ego de Nietzsche. La más perfecta también, en lo que al estilo se refiere. Pero antes de sentirlo, será necesario que el lector recoja la experiencia interior sobre lo que esta obra se ha edificado. Harán falta generaciones. O sea, no le hacía falta abuelas. Pero bueno, según la teoría de Onfray, pues Nietzsche tenía razón hasta en eso, ¿no? Que su obra iba a tardar mucho en ser entendida, etc., etc., ¿no? Es para recalcar un poco el pensamiento de la vaca anterior. Un error, bueno, luego entra en cosas personales, como él también se equivocó de niño, sobre todo leyendo Zaratustra, y como incluso se volvió un poco misógino durante un tiempo, misógino, y que luego entendió el significado profundo del odio a las mujeres de Nietzsche, que era simplemente porque había tenido un fracaso amoroso Nietzsche grave. Su mejor amigo le robó su pretendida y entonces a partir de ahí se volvió muy misógino y tal, y entonces él cuando era joven no entendió que la misoginia de Nietzsche era debida a un desamor y no una profunda creencia en que la mujer es inferior, o etc., etc. 134, si se conforma, hubiese sido Nietzsche. Luego también en lo personal dice que él empezó a escribir muchas cosas de Nietzsche de joven relacionadas con la comida, con lo gourmet. Onfray siempre está intentando hacer que la filosofía sea algo más, ¿no? Sea entendida por todo el mundo. Entonces, por un momento pensó que haciendo columnas en un periódico sobre relacionar lo griego, lo estoico con la comida, pues de alguna forma con platos de comida, digamos, franceses o mediterráneos, podía alcanzar a un gran público y que entendieran la filosofía a través de lo gourmet. Pero luego paró porque se dio cuenta que no, que lo estaban encerrando, encancillando en eso, y que hubiera acabado escribiendo sobre comida más que sobre filosofía. Y paró, digamos, esa colaboración. Luego en el 136, pues ahí, pues por ejemplo, que tiene ideas de hacer películas, que estuvo a punto de hacer una película sobre la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, en particular, que al final no encontró financiación y que no se pudo hacer, pero que él insiste en ello, que alguna vez tiene ganas de hacer una película sobre Nietzsche, sobre su filosofía, etcétera, y no solamente sobre el personaje, que cree que sería una película muy interesante y tal. 139, tenemos ya un resumen de lo que es el libro, que es bastante interesante de leer, un pasaje, y lo voy a leer ahora. A pocos meses de cumplir los 60, una invitación de Sils María no me ofrece la ocasión de hacer un balance de más de 40 años de relación con Nietzsche. Al ser invitado por una temática relacionada con la traducción, yo que me atasco ante todas las lenguas con las que la educación nacional me ha puesto en relación, inglés, latín, alemán, español, había decidido mostrar que un Nietzsche que traduce la filosofía antigua en general y el pensamiento estoico en particular, todo en un pensamiento postcristiano fuerte en potencialidades éticas y morales para esos tiempos devastados nuestros. Eso era lo que me permitía hablar de un superestoicismo de Nietzsche. Es un poco el resumen del libro, al final. Eso es realmente lo que él pretende hacer. Y ahí habla de una anécdota personal también, que el que lo invitó a hacer esa conferencia era el típico académico pagado de sí mismo, que solo habla de sí, que era un tío realmente muy egocéntrico. El gran dormilón lo llama porque luego cuando hablaban los demás no se interesaba para nada y se dormía. Cuando hablaba él tenía interés para él la conversación, cuando él no hablaba de él y él, cuando son los demás los que hablaban, pues se dormía literalmente, ¿no? O sea que realmente para él no tiene ningún interés ninguna persona que no sea él, digamos, ¿no? Y dice que la mayor parte de los académicos y de la gente que tiene cierta cultura, pues les pasa, a la larga les acaba pasando a todos, digamos, ¿no?
que están tan pagados de sí mismos y se creen que lo saben ya todo y de alguna forma pues ya no escuchan a nadie más que no sea a sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa ya muy personal y como anécdota está divertido de leer, pero bueno, en fin. Aquí acaba el resumen del libro de las avalanchas de Sis María. Espero que os haya gustado, como siempre, y que a algún estudiante de filosofía también me lo agradezca alguna vez, porque veo que más de un libro lo consultáis bastantes veces, de resúmenes de estos, y nunca me ponéis nada, ni un triste gracias, ni un triste comentario que diga, pues a mí me ha ayudado, o al revés, o ese resumen es una puta mierda, no me ha valido para nada, o lo que sea, pero que nunca me ponéis nada, pero sin embargo entráis, muchos, o sea que me imagino que sí que os interesa, porque si no, no entrarían tanta gente, y sí que se agradecería primero que os suscribáis, los que entráis tanto, que dejáis un pequeño like y un pequeño comentario, estaría muy bien, porque así esto me animaría a mí personalmente. No quiero acabar como esos académicos pagados de mí mismo, pero bueno, estaría bien un poquito de ánimo para seguir con esa labor que hago de forma totalmente desinteresada, gratuita, y que realmente lo hago por amor al arte, porque es una cosa que yo, gracias, digamos, que lo puedo hacer, digamos, de forma totalmente altruista, porque no vivo de ello. Entonces es una cosa que hago con gusto, que me divierte, que es una cosa que lo hago, digamos, con placer, pero que claro, ese placer tiene que estar recompensado un poquito con el ego un poquito dorado, ¿no? Y esa es la única manera que tenéis de hacerlo, ya que no doy conferencias personales, ni doy cursos, ni doy cosas por el estilo, pues es poniendo un pequeño like, o suscribiéndose al canal y poniendo algún comentario, ¿no? O una de las tres cosas o las tres, pero hacer alguna cosilla, más que nada para que yo siga animado. Nada, un saludo a todos. Como digo siempre, cuidaros mucho, sobre todo en esos meses de vacaciones. y nos volvemos a ver en breve y para otro podcast. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.